Muchísimas gracias a todos y también pues primero agradecer a la sociedad por hacernos poner también, como dice Hernán, vestido por primera vez en 19 meses. Cuando salí de mi casa, mis hijos, uy, ¿para dónde vas, mamá? Y yo, voy a dar una charla presencial. Creo que el contacto personal no lo reemplaza nada, no lo reemplaza ninguna conferencia virtual. Así que realmente para mí es un gran placer estar aquí con ustedes hoy y sobre todo de manera presencial. Vamos a pasar los próximos 30 minutos hablando de un tema supremamente importante que nos ha cambiado la manera como enfocamos nosotros esta enfermedad en estadios tempranos, que es la adyuvancia en cáncer de mama, específicamente el subtipo HER2 positivo. ¿Me dices con cuál avanzo? ¿Cómo está avanzando? Estos son mis conflictos de interés. Y esta charla ha sido contratada por Roche, pero las opiniones que voy a dar, por supuesto, son mis opiniones y no son las de ellos. No me está avanzando. No sé si es mi alergia. Oh, bueno, perdón, ya, está lento. Entonces, creo que lo primero que tenemos que ver es que la terapia neoadyuvante ha realmente evolucionado y nos ha cambiado de este pensamiento que teníamos nosotros anteriormente, en el cual daba lo mismo dar una terapia antes o después de cirugía. Eso realmente ya sabemos que ese no es el concepto de la neoadyuvancia. Por supuesto, continuamos administrando neoadyuvancia para conservar el seno. Ustedes que en su gran mayoría son acamastólogos, saben que llegan pacientes a nosotros que no son operables, queremos reducir el tumor y poder conservar el seno en la mayoría de nuestros pacientes. Por supuesto que nos da una valoración in vivo de la respuesta al tratamiento que estamos dando y anteriormente queríamos tratar de mejorar la sobrevida, pero hoy en día a lo que hemos evolucionado es que la respuesta patológica se ha convertido en un biomarcador para nosotros y para nosotros poder tomar decisiones. Se ha convertido en un nuevo modelo de aprobación de tratamientos. Recuerden ustedes que el pertuzumab se aprobó gracias por primera vez en Estados Unidos, gracias a un estudio neoadyuvante que vamos a ver. Nos ha permitido, por ejemplo, para los radioterapeutas dar terapias menos agresivas cuando se obtiene una respuesta patológica completa, por supuesto, hacer cirugías menos agresivas, nos permite a nosotros hacer una administración de un tratamiento antes y después que sea diferente, que sea de acuerdo a la respuesta patológica completa y de acuerdo al paciente, nos permite este tema supremamente importante que se llama desescalación, es decir, si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento preoperatorio, yo probablemente no tengo que administrar tanto tratamiento después, pero también nos da una oportunidad muy importante y es poder salvar a aquellas pacientes que no tienen una respuesta patológica completa. A eso le llamamos escalación del tratamiento, aumentar el tratamiento y realmente la importancia de esto es darle una segunda oportunidad a esa paciente que fue sometida a terapias preoperatorias. Sin embargo, esto a veces se nos vuelve un problema. Se nos vuelve un problema porque todavía no tenemos información suficiente. Por ejemplo, no sabemos si realmente las pacientes que hacen respuesta patológica completa se deban operar. Esa información no la tenemos. Por ejemplo, no sabemos si aquellas pacientes que presentan con una enfermedad localmente avanzada y hacen una respuesta patológica completa y les hacemos una mastectomía, si debemos llevarlas a radioterapia o no. Entonces, por supuesto que esto es obviamente un challenge tanto para nosotros los oncólogos como para nuestros cirujanos, nuestros radiooncólogos y los patólogos. ¿Y de dónde viene el tema de la respuesta patológica completa? Creo que todo inició con Patricia Cortázar, quien fue la primera que publicó este metaanálisis hace ya bastantes años, en donde ella revisó 2 estudios preoperatorios, fíjense ustedes, con casi 12,000 pacientes y encontró que la respuesta patológica completa estaba asociada a un mejor
o un peor, en outcomes que fueran mejores o peores, pero sobre todo en estos dos grupos de pacientes, en los pacientes que eran triple negativos y los pacientes que tenían enfermedad HER2 positiva. Y vean ustedes lo importante de esto. Vean la posibilidad de sobrevida en hazard ratios si uno tiene una respuesta patológica completa o no. 0.34, digamos que esto es un biomarcador más importante que cualquier otro que hemos visto. Vean ustedes, estos números realmente son muy importantes para la enfermedad HER2 positiva, muy importantes para la enfermedad triple negativa y realmente no tan importantes o tan fuertes cuando tenemos el cáncer de seno de subtipo luminal. Y no solamente es la información de la doctora Cortázar, este es para mostrarles otro estudio en donde el tener una respuesta patológica completa o no se asocia realmente con outcomes totalmente diferentes a largo plazo, como son la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. Ahora, yo siempre digo, hemos avanzado muchísimo, pero quiero que se fijen en este grupo de pacientes, ¿sí? Que a pesar de tener una respuesta patológica completa, todavía tienen progresión de la enfermedad. Es decir, el tener una respuesta patológica completa no significa que el 100% de los pacientes están curados. Vean ustedes que hay aproximadamente un 10% de pacientes que hacen esa respuesta patológica completa y tienen recurrencia del cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía nos queda bastante campo para trabajar, bastante campo para mejorar los tratamientos de nuestros pacientes. Y es por eso que desde el 2019 y de ahí en adelante todos los años, San Galen recomienda como el tratamiento de elección para los pacientes HER2 positivo y triple negativo la terapia con neoadjuvancia. Pero hay algunas cosas que todavía no tenemos claras. ¿Qué tan bueno es una respuesta patológica completa y cómo la medimos? ¿Cuál es este sistema de evaluación que nosotros usamos para medir la respuesta patológica completa? Y si nosotros vamos a utilizar la neoadjuvancia y la respuesta patológica completa para aprobar nuevos tratamientos o para cambiar el estándar de tratamiento, ¿cuál es ese porcentaje de aumento en respuesta patológica completa que hace que ese tratamiento sea mejor que el estándar? ¿O realmente cuál es el porcentaje de disminución en la respuesta patológica completa que lo hace no inferior? Esos son temas que todavía están por resolver y es un campo que continúa en evaluación. Este es no sé si tenemos patólogos, pero este es uno de los sistemas, tal vez es uno de los sistemas más aceptados, pero no es el sistema que se utiliza en los estudios que les voy a mostrar. Entonces es un poquito interesante cómo la mayoría de estudios en neoadjuvancia no utilizan este sistema que claramente nos ha mostrado que se asocia con una mejoría. Miren ustedes, esto es el grupo de pacientes del cual estamos hablando en este momento, los pacientes HER2 positivo, y a 5 y a 10 años, vean ustedes, los pacientes que hacen una respuesta patológica completa, a 10 años tienen un 91% de sobrevida libre de enfermedad. Eso quiere decir que 10% de nuestros pacientes recurren. O sea, yo no es que solo me fije en lo negativo, pero nosotros siempre hacemos un gran alarde de tener una respuesta patológica completa y el 10% de nuestros pacientes tienen recurrencia a los 10 años. Pero vean las diferencias entre una respuesta patológica completa y un RCB1 que realmente es muy poquita enfermedad residual. Entonces, sí hace diferencia, así tengamos muy poquita enfermedad residual, esto se baja a 77%, un 23% de pacientes van a tener una recurrencia y estos son datos que son muy consistentes. También es importante que sepamos que es distinto si se tiene receptores hormonales positivos o negativos asociados con la enfermedad HER2 positiva y todos sabemos que cuando yo tengo un paciente con enfermedad HER2 positiva que tiene receptores hormonales negativos, consistentemente estas respuestas patológicas son mayores y por ende, tal vez a largo plazo tenemos resultados diferentes también. Ya entremos entonces en el tema de los estudios clínicos. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y yo creo que lo primero que tenemos es no olvidarnos nunca de lo que hizo trastuzumab en nuestras pacientes. Estos son los estudios, acá tenemos HERA, el NSABP 36, todos los estudios que teníamos en donde por primera vez se comprobó
que los pacientes que recibían trastuzumab, que tenían el HER2 positivo, les iba mejor que los pacientes que recibían quimioterapia únicamente. Perdón, y en neoadyuvancia, el primer estudio tal vez fue este estudio NOVA, pero vean ustedes dónde estaba el trastuzumab, ¿sí? Y ahorita quiero que recuerden cómo estamos nosotros en estas curvas. Entonces, por supuesto, cuando nosotros tenemos esto, ¿cierto? Estos espacios tan grandes, recuerden que aquí estamos en el 10% hoy, en el primer estudio que hicimos con trastuzumab, esto era 42%. Entonces, este es el espacio que tenemos nosotros para trabajar y mejorar, y de ahí es que salen los estudios de segunda generación. De ahí es que decimos nosotros, ¿qué más podemos hacer nosotros por los pacientes? Y ahí es donde comienzan los estudios de bloqueo dual. Este fue el primer estudio, el estudio que les decía yo, que llevó a pertuzumab a ser aprobado por la FDA para un estudio en neoadyuvancia. Y todos nosotros conocemos este estudio, no se los voy a repetir. Lo interesante es que vean ustedes las respuestas patológicas completas. Nosotros fuimos de un 29% de respuesta patológica completa a un 45% de respuesta patológica completa. Interesantemente, en este estudio hay un porcentaje de pacientes que no requieren quimioterapia. Entonces, uno siempre tiene que tratar de ver, bueno, sí, está bien, es importante escalar, dar más tratamiento, pero también es importante ver quiénes son estos pacientes. Vean que en los pacientes que tienen receptores hormonales negativos, hay un 27% de pacientes que no necesitan quimioterapia y hacen una respuesta patológica completa. Entonces, eso es supremamente interesante para verlo en un futuro. Y por supuesto el bloqueo dual, pues tenemos una cantidad de estudios en donde se ha utilizado la lapatinib, en donde se ha utilizado trastuzumab, y todos han mostrado consistentemente una mejoría de la respuesta patológica completa. Entonces, ya ese tema lo tenemos claro. La otra pregunta es, ¿qué hacemos con las antraciclinas? ¿Será que tenemos que dar antraciclinas en pacientes HER2 positivo? Y vamos a revisar un poquito esa información, porque creo que hoy en día tenemos esa respuesta bastante clara. Acá tenemos este estudio, se los voy a resumir, es antraciclinas, trastuzumab, pertuzumab, ¿sí? Obviamente con taxanos, versus un esquema libre de antraciclinas en donde se administra docetaxel y carboplatino. Y esto es lo que vemos, respuestas patológicas alrededor del o por encima del 50%. Ustedes ven en las barras fijas que tenemos los pacientes que tienen receptores hormonales negativos. Vean ustedes, impresionantes las respuestas para este grupo de pacientes, y aquí vemos que no hay una diferencia significativa entre dar antraciclinas y no dar antraciclinas. Ahora, el objetivo primario de Trifaena era la respuesta patológica completa. Entonces, se cumplió el objetivo primario. En este estudio nos dice, no tenemos que utilizar antraciclinas. Este estudio es otro estudio en donde el objetivo primario era la toxicidad cardíaca, pero lo que nosotros vemos es que, otra vez, no tenemos una diferencia significativa, y finalmente este estudio que es importante porque tenemos datos a largo plazo. Entonces, en este estudio, es el estudio TRAIN, que fue actualizado ahorita en ASCO del 2021, los pacientes son aleatorizados a un esquema con antraciclinas y un esquema sin antraciclinas. Ahora, el esquema sin antraciclinas tenía paclitaxel y carboplatino, y esto lo digo específicamente porque no creo que nosotros podamos desescalar tanto la quimioterapia en este momento hasta que realmente se nos compruebe que podemos dar esquemas como, por ejemplo, paclitaxel solamente. Entonces, si yo voy a quitar las antraciclinas, creo que a hoy ningún estudio grande, aleatorizado, me permite quitar el carboplatino. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es reemplazando antraciclinas por carboplatino. Y aquí tienen ustedes las respuestas patológicas completas que se presentaron inicialmente en un San Antonio, igualitas las respuestas patológicas completas, y esto fue lo presentado en ASCO. Vean ustedes cómo los objetivos a largo plazo, como son la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, son idénticos.
pero con menos toxicidad cardíaca, menos toxicidad hematológica. Las antraciclinas tienen una asociación muy pequeña, pero real, con leucemias a largo plazo. Entonces, esto nos mostró este estudio. Por tanto, yo creo que esto es una información consistente con dos puntos, ¿no? Una, que el bloqueo dual es importante para este grupo de pacientes, y dos, que las antraciclinas tal vez no son necesarias. Y el tema del bloqueo dual en neoadyuvancia, que se los mostré como consistentemente mejora las respuestas patológicas completas, realmente es consistente con los estudios de adyuvancia. Este estudio es un estudio muy grande de 4,000 pacientes que, como ustedes saben, mostró que para un grupo de pacientes, vean ustedes que estas curvas se siguen abriendo, esta es la actualización a 6 años, repito, esto es un estudio en adyuvancia, pero nos muestra cómo hay un grupo de pacientes específico que sí se beneficia. Estas son las curvas para ganglios linfáticos negativos, con trastuzumab y pertuzumab. Cuando nosotros vemos esto, a mí me parece que esto también es bueno. Es importantísimo saber que yo no le ofrezco nada a mi paciente con ganglios linfáticos negativos si le administro 12 meses de bloqueo dual. Sin embargo, si yo veo a los pacientes con ganglios linfáticos positivos, vean, el beneficio está casi en un 5% de un beneficio absoluto. Ahora, 5% uno dice, bueno, eso no es mucho, pero realmente es un hazard ratio de 38, 28%, que es importantísimo, una disminución de la posibilidad de progresión de la enfermedad del 28%, lo cual es importante. Y cuando nosotros ya hemos avanzado tanto en cáncer, todas las mejoras que tenemos en los pacientes son en incrementos muy pequeños. Esto es, por supuesto, clínicamente significativo, pero nos permite administrar el bloqueo dual, bien sea en neoadyuvancia o en adyuvancia, a pacientes que pueden ser clínicamente muy bien escogidos. Entonces, cuando nosotros miramos la evolución de las tasas de respuesta con quimioterapia, vean ustedes cómo nos ha ido de bien. Y si nosotros creemos que la respuesta patológica completa realmente es un surrogado de sobrevida, pues creo que lo estamos haciendo bien a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el estudio Trifaena, el estudio Berenice, el estudio Train. Miren ustedes, estamos casi en el 70% de respuesta patológica completa, y esto es independiente de si tengo receptores hormonales positivos o no. Este estudio se los quería mostrar porque es un estudio, es tal vez el único estudio en donde se utiliza paclitaxel semanal con trastuzumab y pertuzumab, bloqueo dual. Pero es un estudio de 42%, de 42 pacientes, y por eso es que yo hago la aclaración que si nosotros vamos a deescalar las antraciclinas, a hoy por lo menos no podemos deescalar el carboplatino porque no hay un estudio fuerte. Este es un estudio de 42 pacientes, sí, con respuesta patológica supremamente importante, ya se los voy a mostrar, pero realmente son 42 pacientes y ese estudio tiene que ser replicado. Ahora, ¿a qué le llamo yo los estudios de tercera generación? Ya escalamos, ¿cierto? Ya sabemos que los pacientes se benefician del bloqueo dual con trastuzumab y pertuzumab, pero yo pienso que ahora lo que tenemos que ver es identificar este grupo de pacientes que no necesitan tanto. ¿Quiénes necesitan menos terapia? Y vamos a ver qué información hay. Esto es información de uno de los estudios en donde el 29% de pacientes, recuerden, en Neosphere mostraron que no necesitaban quimioterapia y hacían una respuesta patológica completa. Entonces, ¿cómo identificamos esos pacientes? Pues hoy realmente no tenemos biomarcadores que nos los identifiquen, pero sí tenemos un montón de estudios clínicos que consistentemente nos muestran lo mismo. Tal vez dos de los más importantes, y ya aludí al primero de ellos, es este estudio ADAPT. Es un estudio que se ha hecho en Alemania con colaboración de Boston, y lo que vemos es que ellos seleccionan algunos pacientes para no darles quimioterapia, y aquellos pacientes que hacen una respuesta patológica completa no les dan tratamiento postoperatorio importante. Y fíjense ustedes, este es el primer estudio ADAPT que es en pacientes con receptores hormonales positivos. Vean las respuestas patológicas completas. Todos sabemos que en este grupo de pacientes las respuestas patológicas completas son menores, están alrededor del 40%, y vean ustedes cuando utilizamos trastuzumab y terapia endocrina solamente,
la respuesta patológica, como sabemos, en pacientes HER2 positivo, pero también con receptores hormonales positivos, es baja, alrededor del 15%, mientras que si utilizamos TDM1 o TDM1 con terapia hormonal, estas respuestas se acercan al 41%, que realmente para pacientes con receptores hormonales positivos, pues son números bastante importantes. Y este fue el último estudio, el que les mostré en la grafiquita, que fue presentada por la doctora Harbeck. Esta fue una actualización que tuvimos en ASCO de este año y vean ustedes cómo cuando yo utilizo trastuzumab y pertuzumab solamente, este es la cohorte de pacientes con receptores hormonales negativos y HER2 positivo. Si no utilizo quimioterapia, la respuesta patológica completa es 34%, y si utilizo quimioterapia, en este caso solo paclitaxel, trastuzumab y pertuzumab, esta respuesta patológica completa me sube al 90%. Y vean ustedes las curvas de sobrevida global y las curvas si hay una respuesta patológica completa. Es decir, vuelve y juega el tema de si yo tengo una respuesta patológica completa, al paciente le va mejor independiente de lo que yo utilice. Si yo obtengo una respuesta patológica completa con trastuzumab solamente, al parecer, y todo indica, al paciente le va a ir bien, o si utilizo 4 drogas de quimioterapia y bloqueo dual, pues al paciente le va a ir bien. Y fíjense que eso muestra este estudio. Este es un estudio presentado por la doctora Hurwitz, es un estudio que ya fue presentado en el 2019, pero fue actualizado, y vean lo interesante. Entonces, los pacientes, tumores grandes, más de 2 centímetros o con ganglios linfáticos positivos, aleatorizados a quimioterapia y bloqueo dual, docetaxel carboplatino, trastuzumab, pertuzumab, o un esquema libre de quimioterapia, TDM1 y pertuzumab, ¿sí? Entonces, lo interesante es que este fue un estudio negativo, pero les voy a mostrar lo que a mí me parece interesante del estudio. Entonces, el objetivo primario, hasta acá, era la PCR, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ver la PCR de este estudio, miren lo que pasa. 56% de respuesta patológica completa para la quimio, para el grupo de quimio, versus 44% para TDM1 y pertuzumab. Por tanto, pues es un estudio negativo, ¿cierto? Pues no, pues yo quiero más respuesta patológica completa que menos. Cuando vemos la sobrevida libre de eventos, también hay una diferencia. Entonces dice, no, realmente yo no puedo desescalar. Pero ¿qué es lo interesante? Que hay un grupo de pacientes que no necesita quimioterapia porque miren que las curvas de enfermedad invasiva son iguales y uno no se muere de tener una recurrencia local, de una recurrencia contralateral, uno se muere de enfermedad invasiva a distancia y miren esto, no son iguales, son casi que iguales. Y lo otro es que en aquellos pacientes que obtuvieron una respuesta patológica completa con TDM1 y pertuzumab, vean la sobrevida libre de progresión a 3 años, 97% en un esquema libre de quimioterapia, y miren a los pacientes que recibieron quimioterapia, 97%. Entonces, claro, el estudio es un estudio negativo, pero si yo obtengo una respuesta patológica completa, los objetivos a largo plazo parecen ser iguales. Ahora, el tema es a quién escojo yo para administrarle estos regímenes o estos esquemas libres de quimioterapia. Ahí es donde no estamos, pero pienso que es una opción para aquellas pacientes nuestras que realmente no pueden recibir quimioterapia para una u otra, por una u otra razón. Y lo otro es que podemos quedar tranquilos si el paciente obtiene una respuesta patológica completa, podemos decirle a ese paciente que su sobrevida a largo plazo probablemente va a ser tan buena como si hubiera recibido quimioterapia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro punto importante de la neoadyuvancia? Pues esta teoría de la escalación después de administrar la terapia preoperatoria, es decir, hasta ahora solamente hemos hablado de qué bueno es tener una respuesta patológica completa, los beneficios que eso trae, pero ¿qué pasa si no la tenemos? Acuérdense que la respuesta patológica completa, si nosotros hacemos más o menos una unión de todos los estudios, está más o menos en el 60-70%.
Lo que quiere decir que el 30% de pacientes no tienen una respuesta patológica completa. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Les damos un tratamiento distinto, los escalamos, y para contestar eso, pues tenemos este estudio, que es el estudio Catherine, ustedes lo conocen. Es un estudio presentado hace mucho tiempo y, en mi opinión, uno de los estudios más importantes que tenemos, porque es la manera de salvar a nuestros pacientes. Estos pacientes con enfermedad y con cualquier tipo de enfermedad residual eran tratados con la continuación del tratamiento, que más o menos un 20% de pacientes recibieron trastuzumab y pertuzumab. Entonces, o trastuzumab y pertuzumab versus TDM1, y vean ustedes las curvas, son supremamente importantes. Eso quiere decir que de esas pacientes que no me hicieron una respuesta patológica completa, yo todavía puedo salvar a la mitad de ellas, porque el hazard ratio es 0.5. Entonces, a la mitad de ellas yo logro convertirles esa sobrevida a largo plazo en una mejora y en una cura, gracias a la administración de TDM1. Y, por supuesto, ¿en dónde estamos en este momento? Estamos en el tema de traer otras drogas y compararlas con TDM1, como por ejemplo trastuzumab deruxtecan. Hay un estudio clínico que se está realizando en este momento, en donde pacientes que no tengan una respuesta patológica completa reciben el estándar, que es TDM1, versus trastuzumab deruxtecan, y es un estudio que estamos esperando ansiosamente, pero que creo que se va a demorar mucho en obtener resultados, porque el trastuzumab deruxtecan está apenas siendo evaluado en enfermedad temprana, con excelentes resultados en enfermedad tardía. Entonces, ya para terminar, claramente nosotros debemos administrar o considerar por lo menos terapia preoperatoria en este grupo de pacientes. Creo que pues si queremos hacerlo desde un punto de vista quirúrgico para salvar el seno de la paciente, por supuesto que lo podemos hacer, por supuesto que eso es importante. En pacientes con ganglio linfático positivo, creo que es clarísimo que hay una indicación de terapia preoperatoria, y, en mi opinión, esa terapia preoperatoria, dado los resultados de Affinity, dado los resultados de los otros estudios que les mostré, pues debe ser con terapia dual, como lo dice acá. Considerarlo en pacientes con factores clínico-patológicos de alto riesgo, como son tener los receptores hormonales positivos, y por supuesto estos dos grupos. Y algo que se cuestiona mucho, pues es esta edad joven en el momento del diagnóstico, y por supuesto aquellos pacientes que nosotros consideramos de alto riesgo, como tumores mayores de 2 centímetros o ganglios positivos, pues deberían recibir en neoadyuvancia, ya después se puede discutir qué hacer en la adyuvancia, un tratamiento con trastuzumab y pertuzumab. Más allá de eso, pues el tema de las antraciclinas creo que está a hoy resuelto. Creo que no hay ninguna indicación que exista una mejoría por administrar antraciclinas. Entonces, la recomendación es, si nos sentimos tranquilos y si nos sentimos cómodos, administrar un esquema con taxanos y carboplatino, y recordemos que la deescalación es posible en algunos de los pacientes. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros estos pacientes? Los pacientes que tienen tumores muy pequeñitos, por supuesto que los llevamos primero a cirugía. Algunos de esos pacientes que clínicamente tienen tumores pequeñitos, pues esos pacientes de pronto nos vamos a encontrar con sorpresas en el momento de la cirugía, tumores más grandes, de pronto un ganglio linfático que se encuentra en la biopsia por ganglio centinela, y pues van a tener que pasar a este lado. Pero estos pacientes que tienen tumores pequeñitos, pues deben ser llevados a cirugía y deben ser tratados con un esquema muy corto, que es 12 semanas de trastuzumab, de paclitaxel, y 12 meses de trastuzumab. Este grupo de pacientes, que son los pacientes que tienen tumores entre 1 y 2 centímetros, creo que son aquellos que hoy en día nos cuestan más trabajo. Fíjense ustedes lo interesante, que son tal vez los pacientes que más se discuten. Yo creo que este grupo de pacientes deben ser discutidos institucionalmente, deben ser llevados a juntas multidisciplinarias, porque nosotros podemos fijar el punto de cirugía en dos, ¿cierto? Entonces, en una institución pueden decir, yo opero primero a todos mis pacientes
que tengan tumores menores de 2 centímetros y los trato con un esquema APT como Sara Toleini. Y eso está bien, eso es lo que dice la literatura, pero de pronto podemos considerar institucionalmente y de acuerdo a las diferentes instituciones, obviamente, si de pronto en tumores que tengan más de 1.5 y que tengan algún factor pronóstico adverso, como por ejemplo los receptores hormonales negativos, como por ejemplo un grado muy alto. Creo que este tipo de situaciones sí requiere una discusión porque puede cambiar realmente las cosas de si el paciente lo llevamos a neoadyuvancia o si realmente lo llevamos a cirugía primero. ¿Cuál es el único problema de no llevarlo o de llevarlo a cirugía? Digamos que hasta el grupo que dice, pues nos estamos perdiendo esta oportunidad del biomarcador y de obtener la posibilidad de escalar al paciente en el futuro, ¿cierto? Pero también, si lo llevamos a neoadyuvancia, corremos el riesgo del sobretratamiento, ¿sí? Entonces, de los dos lados hay un riesgo y por eso creo que hoy en día esta decisión se debe tomar en cada uno de los grupos con los cuales trabajamos nosotros y se deben tener lineamientos, digamos que lineamientos claros y siempre esos lineamientos son para modificarlos, ¿no? Y se tienen lineamientos, pero se llevan los pacientes a junta y se modifican. Y ya para los pacientes que esos sí son los fáciles, ¿cierto? Los fáciles son los pacientes que tienen tumores de más de 2 centímetros o los pacientes que tienen ganglios linfáticos positivos, a esos pacientes los llevamos a tratamiento con neoadyuvancia, en donde le damos una combinación de taxanos, carboplatino, o si hay algún amante de las antraciclinas, pues también se le puede dar antraciclinas. No es que sean peores las antraciclinas, simplemente no dan beneficio adicional. Y si se obtiene una respuesta patológica completa, pues continúa con el bloqueo dual que se administró en la neoadyuvancia. Si hay enfermedad residual, en ese momento podemos considerar TDM1. Acuérdense que también tenemos un estudio con neratinib, en donde se vio un beneficio para pacientes con receptores hormonales positivos, considerarlo en caso de tener una enfermedad residual bastante importante en esos pacientes, y ese estudio con neratinib mostró un beneficio de sobrevida. Entonces ya con esto termino.